Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro podcast, Descubriendo el Género en nuestra escuela. Hoy les contaremos la historia de una primaria en la que se viven distintas situaciones que nos ayudan a entender conceptos muy importantes como género, sexo, diferencia sexual, estereotipo de género, rol de género y androcentrismo. Sí, ¿y saben por qué es importante? Porque muchas veces esas palabras no las conocemos o no sabemos qué significan. Entonces no sabemos cómo asimilarlas o cómo contextualizarlas. Entonces, ya sabiendo qué significan y cómo se ven, podemos identificar cómo manifestarlas en la vida cotidiana y más en la escuela, que es donde nosotros estamos hablando. Por eso, además de explicar cada concepto, vamos a contarles ejemplos de lo que pasa en esta escuela imaginaria. Empecemos. Y para empezar, vamos a partir de la pregunta ¿qué es el género? Según Joan Scott, el género es una categoría social que organiza las relaciones entre hombres y mujeres. Nos dice que no es algo biológico, sino una construcción cultural. En la escuela, por ejemplo, los maestros notaron que en los juegos del recreo los niños ocupaban todo el patio jugando fútbol, mientras las niñas se quedaban en las orillas. Esto refleja cómo el género influye en los espacios y actividades que se espera que hagamos. Exacto, y ahí se ve cómo el género organiza nuestras conductas, oportunidades y hasta los espacios en los que participamos, Ojito ahí porque desde ahí ya se empieza a categorizar y a poner un qué puedo y qué no por mi género, y es algo que no debería pasar. Ahora el sexo es diferente. Según la Organización Mundial de la Salud, el sexo se refiere a las características biológicas, como cromosomas, hormonas y órganos reproductivos, que diferencian a los cuerpos masculinos y femeninos. Esto es importante porque mientras el sexo es biológico, el género es cultural, pero muchas veces se confunden y eso puede generar desigualdades. Por ejemplo, en la primaria, una maestra decía, los niños son más fuertes, así que ellos cargan las sillas, como si la fuerza dependiera únicamente del sexo biológico. Sin embargo, no podemos generalizar que todos los niños sean más fuertes que las niñas. Cada persona tiene distintas capacidades y eso no está determinado por su sexo. Bueno, y ahora hablando de la diferencia sexual. Atención aquí, La diferencia sexual se refiere a las distinciones biológicas entre los cuerpos masculinos y femeninos. Pero como explica Luz Irigaray, 1985, también tiene un sentido simbólico, porque la sociedad le da valor diferente a cada sexo. Volvemos a que se va categorizando. En la escuela, esto se nota cuando se valoran más las habilidades físicas de los niños y se ignoran las emocionales o artísticas de las niñas, como si las diferencias biológicas justificaran roles distintos. La clave está en reconocer la diferencia, pero sin jerarquizarla ni usarla para excluir. Los estereotipos de género son creencias rígidas sobre cómo deberían comportarse hombres y mujeres. Según Sandra Bem, son esquemas culturales que guían nuestras expectativas y juicios. En la escuela, por ejemplo, cuando una niña dice que quiere ser ingeniera y un niño le responde, ay, eso no es de hombres, ay, eso no puedes. Ahí vemos un estereotipo de género, Y hay que poner mucho ojo ahí porque esto ocurre mucho en los niños. Como ya empiezan a ponerse estereotipos, ya se empiezan a decir qué pueden hacer y qué no, por los mismos estereotipos que tocan los adultos. Y esos estereotipos pueden limitar los sueños y las oportunidades de los estudiantes. Los roles de género son los papeles que la sociedad asigna a las personas según su género. Judith Butler explica que estos roles no son naturales, sino aprendidos
y repetidos socialmente. En la primaria se notaba que en los eventos las niñas eran elegidas para bailar y los niños para cargar cosas o hablar en público. Eso muestra cómo los roles están marcados por ideas de género. Pero también podemos transformarlos si damos las mismas oportunidades a todos. Por eso es importante que no seamos selectivos y que no digamos, ay, este color no le voy a dar porque es niño. O a mí me pasaba de repente mucho que yo en mis clases doy de repente estrellitas de colores, ¿no? Y así las daba al azar. Y de repente me salía una rosa y pues ya me tocaba darle al niño. Y yo decía, pues se la doy o no, porque de repente dicen cosas los niños, ¿no? Pero es importante desde ahí decir que no, o sea, que los colores pues son universales y los podemos usar todos. El androcentrismo es cuando se toma al hombre como medida de lo humano y se invisibilizan las experiencias de las mujeres. En la escuela, esto se nota cuando los libros de historia solo mencionan a héroes hombres, o cuando se cree que la voz de los niños vale más, o simplemente cuando se envía un recado a casa con la frase padres de familia. Para construir una escuela más justa, es importante visibilizar también a las mujeres, sus aportes y sus voces. Bueno, como vimos, todos estos conceptos, género, sexo, diferencia sexual, estereotipos, roles y androcentrismo, se relacionan entre sí y se reflejan mucho en la vida cotidiana y mucho más nosotros en las escuelas como profesores se ve mucho, entonces es importante combatir eso. Reconocerlos nos ayuda a transformar las desigualdades y a construir una educación más equitativa. Porque una escuela que reflexiona sobre el género es una escuela que enseña respeto, igualdad y empatía. Gracias por escucharnos. Nos oímos en el próximo episodio.